Hola, muy buen día, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Accionistas Anónimos, en donde el día de hoy vamos a hablar en este episodio sobre dos conceptos que si estás empezando a invertir o ya tienes experiencia, que esto es conceptos son la clave que domines para construir un proyecto de inversión sólido. En este episodio vamos a hablar sobre la inflación, el qué es y cómo te afecta en tus inversiones y también el riesgo. La idea de este episodio es de que cuando termines sepas mejor qué mirar y por qué es importante antes de elegir cualquier instrumento de inversión. Empezamos con algo sencillo, no invertimos en pesos solo por invertir, invertimos para comprar a futuro una casa, educación, nuestro retiro o libertad de tiempo, exactamente lo que sea. Ese futuro tiene dos vientos que siempre están soplando. Uno de ellos es la inflación que empuja los precios hacia arriba y les quita fuerza a, como a tu dinero. Y el segundo es el riesgo, que hace que los resultados no sean exactamente como lo planeaste. A veces mejores, a veces peores. Entender esto es lo que te lleva a ahorrar a ciegas, a tener como un proyecto de inversión consciente. Primero vamos a hablar sobre la inflación, el qué es, cómo se mide y cómo impacta dentro de nuestras inversiones. ¿Qué es la inflación? En pocas palabras, es el aumento generalizado y sostenido de los precios en la economía. O sea que con el mismo dinero, el tiempo, pues esto provoca que llegues a comprar como menos. O sea, como que pierde valor tu dinero, por un decirlo así. O más sencillo, los precios suben. En instituciones como el Banco de México o el FMI lo definen así. Es la tasa a la que suben los precios de una canasta de bienes y servicios, lo que llamamos el costo de vida. ¿Cómo se mide aquí en México? Pues con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o también conocido en entornos económicos como el INPC, que lo calcula el INEGI. Básicamente es como un termómetro de la inflación y sigue como la evolución de los precios dentro de la canasta que representa lo que gastan las familias en México. Si tienes curiosidad, en el portal del INEGI puedes ver toda la metodología. Ahora, no toda la inflación es igual. En México hablamos de inflación general y subyacente. La subyacente quiere decir que excluye precios muy volátiles, como los de algunos alimentos energéticos, para ver la mejor tendencia de fondo. Por eso el Banco de México les presta tanta atención. De hecho, Banxico tiene como objetivo mantener la inflación en torno al 3% anual. Y cuando la inflación se aleja de esa meta, ajusta la tasa de intereses de referencia. Esto quiere decir que esto afecta diferente, bueno, no diferente, directamente, porque estas decisiones se reflejan dentro de las tasas que ves en depósitos o en créditos o en la evaluación de los activos del país. Aquí hay un dato que no puedes pasar por alto. La diferencia entre el rendimiento nominal y el real. Aquí quiero darme a entender con esto de que si te pagan un 8% nominal, pero la inflación es del 5%, tu rendimiento real es más o menos como un 3%. O sea, ganaste pesos, pero no ganaste un 8% de poder de compra. Siempre mira el retorno después de la inflación, especialmente para tus metas a largo plazo. ¿Cómo esto podría impactar a nuestras inversiones? Bueno, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Uno de ellos sería de que si tienes efectivo o dinero en una cuenta que no da rendimiento con inflación positiva, tu poder de compra se va erosionando o disminuyendo durante el tiempo. También si tienes bonos de tasa fija, la inflación sube y con ellas las tasas de interés. El precio de esos bonos en el mercado pueden llegar a bajar, lo cual puede llegar a reducir tus bonos también. Esto con las acciones también influye, ya que es como por ejemplo a muy largo plazo, las empresas con poder de fijación de precios pueden trasladar parte de la inflación a sus productos. Pero en el corto plazo, un aumento de las tasas por inflación puede presionar pues sus valuaciones. Después de todo esto, luego están los instrumentos ligados a la inflación,
como los UDIbonos. Aquí en México son como bonos del gobierno cuyo valor se ajusta por la inflación, diseñados justamente para poder proteger tu poder de compra. Si te interesan, puedes acceder a ellos fácilmente en CETES Directo, la plataforma de gobierno donde cualquier persona puede comprar CETES, bonos o UDIbonos directamente. Un matriz importante es de que los mercados ya descuentan una inflación esperada. Eh, de esto quiero decir que, como por ejemplo, el problema es de que cuando la inflación sorprende al alza, ahí es cuando se suele haber movimientos mucho más bruscos. Por eso es útil seguir las expectativas en el portal del Banco de México. Al final, cuando la inflación se mantiene alta, los bancos centrales suben las tasas y cuando se controla ya pueden bajar esas tasas. Esas decisiones afectan todo, desde el CAT de tu tarjeta de crédito hasta el rendimiento de tus inversiones más conservadoras. Seguiremos con la segunda parte, que es el riesgo. En este episodio vamos a explicar sobre qué es el riesgo y cómo podemos convivir con él para que nuestras inversiones no se vayan completamente hacia abajo. Eh, para explicarlo de una mejor manera, el riesgo en inversiones es simplemente una posibilidad que provoca que el resultado sea diferente a lo que tú mismo estabas esperando, incluyendo la posibilidad de perder todo tu dinero. Como dicen en las guías para inversionistas, a mayor potencial de retorno, mayor es la variabilidad y la posibilidad de pérdida. No hay rendimiento extra sin asumir un riesgo extra. Aquí la clave es diferenciar dos cosas. Uno, tu capacidad de riesgo, que es tu músculo financiero, tu estabilidad de ingresos, tu fondo de emergencia y tu nivel de deuda, tu horizonte de tiempo. También otra clave es como por ejemplo tu tolerancia al riesgo. Como por ejemplo que podríamos decirlo que es tu estómago. O sea, tanta volatilidad puedes aguantar sin entrar en pánico, ajá, y abandonar tu plan. Es importante ser honesto con uno mismo. También hay que distinguir entre el riesgo sistemático o también del mercado que afecta a todo y no lo puedes eliminar diversificando. Y el riesgo idiosincrático, creo que más o menos va por ahí la palabra, o específico también, que es el de una empresa, un sector en particular. Ese sí lo podemos reducir diversificando. Dentro de los tipos de riesgos, los más comunes de estos son los riesgos de mercado, que son las subidas y bajadas de precios generales, los riesgos de tasa de interés. Con esto quiero referirme de que si las tasas suben, los precios de los bonos bajarán. Los riesgos por inflación que acabamos de ver y el riesgo de crédito. Con riesgo de crédito que el que te debe no te pague, por decirlo así. También está el riesgo de liquidez, o sea que no puedes vender tu inversión rápido sin tener que hacerle con un descuento de tu propia inversión. En la práctica, el riesgo se suele medir con métricas como la volatilidad, sí, la volatilidad o caídas máximas. No son como una bola de cristal, pero te ayudan a comparar y entender cuánto se puede mover una inversión. Pero ojo, el riesgo no es algo malo, no es sinónimo de miedo. Es una herramienta y el objetivo de ello no es como eliminarlo, sino elegir el riesgo que estás dispuesto a asumir para poder llegar a alcanzar tus metas. De aquí la forma principal de hacerlo es como la asignación de activos. ¿A qué quiero referirme con esto? Bueno, la asignación de activos es decidir qué porcentaje de tu cartera va a efectivo, a deuda o instrumentos de mayor volatilidad como las acciones. Ahí es donde entra el juego de la diversificación. Pero diversificar no es acumular muchos productos distintos, sino combinar activos que no se muevan a todos al mismo tiempo.
El beneficio de esto es de que suavizas el camino y reduces el impacto de un problema a un simple lugar. También hay que hablar de que hay un riesgo del que se habla muy poco, pero es muy importante, sobre todo cuando empiezas a vivir de tus inversiones. Por ejemplo, en el retiro se podría conocer como el riesgo de secuencia de tus rendimientos. No importa el rendimiento promedio, sino el orden en el que se dan esos rendimientos. Una caída fuerte al principio, justo cuando empiezas a retirar dinero, puede hacer mucho más daño que la propia caída al final. Por eso acércate como a las metas críticas y de eso va a tener sentido reducir la volatilidad. De todo lo que hemos visto, juntemos como los dos conceptos. Tu portafolio debe estar pensado en rendimiento real. Con esto quiero referirme a que de que no solo cuánto pagas, sino cuánto te queda por encima de la inflación. Si tú metes a largo plazo y en pesos, tener una parte de instrumentos ligados a la inflación, como los UDI-bonos de los CETES, puede proteger el lado seguro de tu cartera. Mientras que la parte de crecimiento puede venir de la renta variable diversificada. Y si tu meta es, como por ejemplo en otra moneda, aparece el riesgo el riesgo cambiario, por así decirlo, y tienes que decidir si lo asumes o buscas cubrirte. Para cerrar este círculo, si tu dinero rinde a cero y la inflación es positiva, estás retrocediendo. Y si por miedo a la volatilidad te quedas solo en efectivo, estás asumiendo un riesgo silencioso pero igual de peligroso. En conclusión, el riesgo de no alcanzar tus metas. De todo esto, la solución yo pienso que no es lanzarte al extremo opuesto, sino diseñar una mezcla que pueda maximizar tus posibilidades de cumplir tus objetivos en términos reales y que tú puedas como sostener en el tiempo sin como llegar a abandonar el banco en la primera turbulencia, por así decirlo. Para lograrlo, apóyate en fuentes oficiales como puede ser leer el INPC en el INEGI, revisar el portal de inflación de México. De todo esto identifica si necesitas exposición real con UDIBonos en CETES directo y define tu tolerancia al riesgo con recursos educativos. Ese es el corazón de un proyecto de inversión que funciona en el mundo real. Al final, la inflación y el riesgo no son monstruos, son como condiciones del clima. Si los mides y te preparas, el viaje es mucho mejor y tu dinero puede competir contra la inflación y tu portafolio asume riesgos que tú elegiste, no riesgos que te toman por sorpresa. Yo soy Eric y esto fue Accionistas Anónimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.